Este pangolín lo utilizan bastante los chinos, tanto para hacer tipo remedios como también para algún tipo de alimentación. Es importante mencionar que el pangolín, la distribución de este tipo de animales está prohibida y está considerado un mercado negro dentro de China. Y hay que considerar que a veces, muchas veces son animales que realizan por contrabando y no medidas higiénicas correctas. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Por qué es que, qué ha sucedido y el por qué estos virus zoonóticos casi exclusivamente han pasado a los seres humanos? Han pasado a los seres humanos por algunos aspectos. Uno es la población. Estamos unos cuantos, 7.800 millones de personas con aspectos muy concentrados, con hábitos y costumbres inadecuadas incluso. Y esto tiene que ver mucho con la parte en la cual nos hemos acercado mucho más a la vida diaria de los animales. Hemos hecho formar parte de nuestra vida con mucha frecuencia y algunas veces han sido adaptados a algunas costumbres inadecuadas. Los cambios climáticos, los cambios ambientales y también, obviamente, mecanismos de salud pública insuficientes y el por qué es que no estamos preparados para esta pandemia y para las anteriores pandemias que también se dieron, tampoco lo estuvimos. Otros ejemplos como el VIH, la ébola, la gripe aviar, el Nipah, el Zika, también están dentro de estos fenómenos de cambios zoonóticos animales, pero hay que considerar muy importante esta parte eh, de la parte zoonótica del COVID-19 o el SARS-CoV-2, ¿no? Pangolín entonces es el huésped intermediario que ahora se maneja como primera. Esta diapositiva es una diapositiva bastante interesante, es una diapositiva en la cual también evidencia el por qué es que estos virus pasan también de la parte animal hacia la parte del humano. Recordemos que este tipo de coronavirus, o un beta coronavirus en el caso del SARS-CoV-2, es un virus ARN. Y el virus, mientras más pequeño, tiene mayor capacidad de replicación. Eso conlleva que en el momento que hace su ingreso en distintos momentos celular, hay errores y mutaciones del virus. Y el por qué también los tratamientos no son tratamientos definitivos, porque el virus está mutando constantemente, ¿no? Eh, el SARS-CoV-2, en este caso, como un dato epidemiológico, este es un mapa de la enfermedad por coronavirus de hace una hora aproximadamente, con un total confirmado de 3 millones, más de 3 millones de casos de coronavirus, y vemos el total de muertes de 209.799, ¿no? Y a la cabeza actualmente Estados Unidos, ¿no? Podemos observar ahí con una importante tasa de defunción, ¿no? Y el primer país de Latinoamérica que va a la cabeza también en estos casos confirmados, es Brasil con 63.584 y con 4.300 defunciones. Perú, podemos evidenciar ahí con 28.699 y con unas 782 muertes confirmadas por COVID-19 o SARS-CoV-2. Este primer punto, ahora vamos con este segundo punto de la patogenia del COVID-19 y quisiera abordar un poco inicialmente el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un fundamento muy importante en la fisiopatología del SARS-CoV-2. Recordemos que este sistema inicia con la hipoperfusión renal en el aparato yuxtaglomerular con la segregación de la renina a través del riñón y esta renina convierte el angiotensinógeno que es segregado por el hígado a angiotensina 1 y esta angiotensina 1 hacia angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que está principalmente en el endotelio pulmonar y renal, ¿no? Luego esta angiotensin tiene un funcionamiento o tiene, digamos, estrictamente algunos aspectos relacionados a la perfusión del aparato yuxtaglomerular, la volemia aumentada y la retención de agua y sal, que es el aumento de la actividad simpática, la reabsorción del sodio y el cloro y excreción de potasio, junto a la secreción de aldosterona y a la vasoconstricción arterial y aumento de la presión sanguínea junto con secreción de la hormona antidiurética. Estos fenómenos llevan conjuntamente a lo que hemos mencionado y luego se hace un feedback en el cual llega nuevamente hacia la disminución de la renina para poder manejar el sistema de una manera adecuada. Sin embargo, hay que recordar que la angiotensina 2 se convierte en angiotensina 1.7 por la enzima convertidora de angiotensina 2, perdón.
Y este es el fundamento, básicamente, de lo que es la fisiopatología del COVID-19 o el SARS-CoV-2. Recordemos que la estructura de un coronavirus tiene un nucleocápside, una membrana, una envoltura, y también tiene unas proteínas, son proteínas S, que son principalmente llamadas proteínas tipo espícula, ¿no? Y esas proteínas son muy importantes cuando se pega al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Sin embargo, cuando apenas salió el COVID-19 o el SARS-CoV-2, lo que se hizo fue básicamente tipificar inmediatamente el genoma del virus. Y se dio con la sorpresa de que este tenía una similitud aproximadamente entre el 75 y 78% de SARS-CoV-1 que vimos inicialmente. Entonces la secuencia genética tenía un parecido. Por lo tanto, se estipuló también que los fenómenos fisiopatológicos también eran muy parecidos. Vemos aquí cómo el SARS-CoV-2 con las espículas llegan hacia el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, pero hay una proteína transmembrana que se llama TMPRSS2, que lo que hace es romper este sector, como lo podemos observar aquí, y gestionar, ¿no?, la activación de esta espícula para que el ingreso del virus, en este caso a través de esta proteína transmembrana. ¿Qué es importante mencionar dentro de esta diapositiva, aparte de la similitud del genoma? Este estudio termina con una afinidad entre 10 a 20% mayor que el SARS-CoV-1 o las espículas del SARS-CoV-1 de las proteínas de este primer beta coronavirus. Eso es un detalle muy importante y es un detalle que hace que justamente se vea si realmente el SARS-CoV-2 tiene algunas estructuras diferentes que ya se estudiarán prontamente seguramente y a través de todas las demandas de los pacientes. Sin embargo, las células secretoras principalmente de esta enzima convertidora de angiotensina 2, es, cuando se hizo los estudios de genoma, es a nivel de nasal, a nivel de neumocitos tipo 2, a nivel de enterocitos a nivel intestinal y endotelio vascular. Luego vamos a ver si realmente es cierta la hipótesis de que hay receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel del sistema nervioso. Bien, ¿qué sucede aquí en esta gráfica? Bueno, en esta gráfica vemos ya el conocido SARS-CoV-2 que ingresa a nivel endosomal, luego a través de la proteína transmembrana, pero recordemos que justamente lo que mencionábamos de la angiotensina 1 y de la angiotensina 2 que se convierten por la enzima convertidora en angiotensina 1.7 y angiotensina 1.9. ¿Qué sucede? Sucede que cuando yo y veo que el virus va ocupando estos receptores, va quedando menos espacio para esta conversión de estas sustancias. Y al haber no conversión de estas sustancias, lo que va a suceder es acúmulo de ellas. Y ese acúmulo es el que hace que haya esa famosa cascada de tipo inflamatoria con injuria pulmonar, con remodelamiento cardíaco, con vasoconstricción y finalmente una respuesta inflamatoria sistémica bastante catastrófica, ¿no? Entonces sucede que a nivel endosomal hay una disminución del pH endosómico cuando éste va ingresando y justamente uno de los grandes tratamientos que se está estipulando es la hidroxicloroquina que actúa a nivel de este pH endosómico. En lugar de disminuirlo, aumenta este pH y así evitar la entrada y posteriormente la replicación del virus, ¿correcto? Pero existen vías de entrada al sistema nervioso y se han propuesto algunas hipótesis respecto a las vías de entrada, ¿no? La primera vía de entrada que se propuso definitivamente es la vía hematógena, ¿no? Una disrupción de la barrera hematoencefálica con tormenta de citoquinas, la famosa cascada inflamatoria potente, con el lentecimiento de la microcirculación capilar y diseminación al sistema nervioso central, principalmente. Pero también hay hipótesis en las cuales también se valora la parte de la lámina cribiforme etmoidal, en donde el fundamento es el siguiente. La mayor parte de la cavidad nasal posee o está
pero cerca del tabique, es donde está justamente la lámina cribiforme. Este neuroepitelio es olfatorio, entonces se ha reportado el ingreso del virus a través de esta vía y se ha visto el desarrollo de enfermedades desmielinizantes postvirales y de encefalitis incluso también, y que conlleva a una hipótesis interesante como vía de entrada al sistema nervioso. Pero ¿son las dos únicas que hay? ¿O las dos únicas que se han propuesto? No. Esta es otra diapositiva bastante interesante, ¿no? Y hay un fenómeno y hay una vía de entrada que se denomina vía de entrada transsináptica. Esa vía de entrada transsináptica ya se había visto en anteriores veces que tanto el compromiso del SARS-CoV-1 y del MERS había habido un compromiso importante de tronco cerebral y de tallo encefálico. Recordemos que dentro del tronco cerebral se encuentran centros importantísimos y uno de ellos es el centro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que intenta probar esta hipótesis es ver cómo es que el virus, al atacar esta parte del tronco cerebral, tiene influencia en el gran distrés respiratorio o también gran influencia entre la falla ventilatoria que hay del paciente, ¿no? Se dice que están principalmente dos estructuras bastante, digamos, relacionadas a esta vía transináctica. Uno de ellos es el núcleo del tracto solitario, en donde se veía aferencias a los mecano y quimiorreceptores, ¿no? Y las aferencias a través, aferencias al músculo liso de las vías respiratorias y a los vasos sanguíneos a través del núcleo ambiguo. Es interesante ver también que dentro de este esquema, la parte del tronco cerebral que se toca es una parte del tronco cerebral baja, es decir, pontino-vulvar. No, no toca las zonas, ¿no? Ya sea zonas, por ejemplo, mesencefálicas. Y más de la mitad requirió UCI con estos fenómenos de distrés respiratorios en este estudio que se hizo, ¿no? Entonces, hay una relación realmente, solamente es la parte del SARS-CoV-2 que ataca principalmente a los neumocitos tipo 2 y hace la cascada inflamatoria, o es que el SARS-CoV-2 ataca bastante también a la parte del tallo cerebral y posteriormente al distrés o a la disfunción respiratoria. Esa es una hipótesis bastante interesante que ya se ha visto algunas pruebas dentro del SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-2, el MERS-CoV, perdón, pero que tendría que todavía comprobarse. Y finalmente hay una entrada también del sistema nervioso periférico, que es la vía retrógrada axonal, en donde a través de algunos pares craneales o nervios periféricos hacia la médula o al tronco del encéfalo, ¿no? Recordemos que justamente esta teoría de la lámina cribiforme nominal, no sé si han visto ustedes los reportes que hizo Italia y los reportes que hizo la Sociedad Española de Neurología, en donde evidenció la anosmia y la hipogeusia, o la falta del gusto y la falta del olfato como unos síntomas tempranos de COVID-19 cuando no hay relación con síntomas respiratorios. Esta hipótesis de entrada podría demostrar, ¿no? Digamos, podría probar a nivel de la lámina cribiforme justamente estos síntomas que se han abordado en los reportes distintos de los pacientes. ¿Puede el SARS-CoV-2 ingresar al sistema nervioso central? No se estipulaba muy bien esto, es decir, no estaba muy bien demostrado. Sí se había demostración de receptores ACE2 a nivel de las células gliales y neuronas. Hay algunos reportes que incluso manifiestan y intentan comprobar si hay o no hay estos receptores, pero se ha demostrado que en la mayoría de los estudios que sí hay algunos de expresión de... Y la patología neurológica con inicio antes que la respiratoria en algunos registros de casos. Síntomas como cefalea, trastorno de conciencia, inestabilidad para la marcha, mialgias, hemorragias cerebrales e infartos cerebrales han sido manifestados en el reporte de casos pasados. Pero hasta ahí como que lo que no se demostraba mucho era la individualidad de los síntomas neurológicos como parte del cuadro de COVID-19 o simplemente síntomas neurológicos o un neurocovid, como decirlo así. Era parte de una enfermedad alta-sistémica o era mucho más individualizada. En Beijing, en el hospital, confirmaron infección por el sistema nervioso por el coronavirus. Lo que hicieron aquí fue hacer una punción lumbar en unos pacientes y obtuvieron con un PCR confirmatorio fluido cerebroespinal positivo para COVID
COVID-19. Entonces, de alguna manera mostraron presencia del coronavirus, el SARS-CoV-2, dentro del sistema nervioso. Pero hay evidencia, existe sobre el neurotropismo del SARS-CoV-2, es decir, esto del virus y del virus COVID-19 y la relación neurológica, ¿es una relación nueva? No. Observemos aquí en este reporte a nivel del año 1992, de reporte de pacientes con esclerosis múltiple, en donde se hizo autopsia de estos pacientes y se estudió dentro del genoma y hubo una evidencia del coronavirus 229. Recordemos las diapositivas anteriores en donde hubo coronavirus inicialmente humanos, que eran 7, y los 4 primeros eran con entidades benignas, ¿no? Bien, se demostró que en pacientes, uno de esos benignos se encontraba en un porcentaje, en el 40% de estos pacientes con esclerosis múltiple, a tal punto que el estudio concluye como etiología principal, ¿no? Como etiología principal de esclerosis múltiple, el beta coronavirus, ¿no? Sin embargo, estos CK2 en el cerebro se han confirmado en glías, neuronas y en autopsias también a través de los principales patógenos virales, y se han demostrado con PCR, inmunohistoquímica, la presencia del virus en LCR, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de un paciente que fue publicado en la revista de enfermedades infecciosas americana en el 2005, de un paciente con SARS-CoV-1. Observemos, este paciente tiene grandes hipodensidades a niveles frontales, incluso algunos patrones hemorrágicos y de HCA, de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y cuando se hace, finalmente, este paciente fallece, pero ingresó con una clínica respiratoria. Finalmente, cuando se hacen las autopsias y se hacen PCR de este paciente, se demuestra la presencia del beta coronavirus, en este caso del SARS-CoV-1. Entonces, ya hay una evidencia sobre este neurotropismo y ya hay una evidencia sobre la presencia de virus dentro del sistema nervioso central. El tercer punto de la agenda es netamente de manifestaciones neurológicas y algunos casos individualizados que me gustaría compartir. En primer lugar, debemos recordar que esta charla no está muy enfocada a la parte del tratamiento. La parte del tratamiento es una parte del tratamiento sistémica. Más son los hallazgos neurológicos que se han podido evidenciar a lo largo de estos 2 meses, en donde se han reportado bastantes casos. Estas manifestaciones neurológicas se tratan de complicaciones directamente relacionadas con la infección, lo que nos preguntábamos, por el virus, o de complicaciones derivadas del proceso infeccioso sistémico, ¿no? Los primeros reportes que hubo del SARS-CoV-1 y del MERS, tanto en el 2002 como en el 2012, ya daba un conjunto de síntomas neurológicos importantes, entre ellos polineuropatías, miopatías, cefaleas, crisis epilépticas, hemorragias, miopatías, etcétera. Y bastantes también ataxia y focalidad motora en algunos registros del MERS del 2012. Sin embargo, el más importante registro hasta ahora, hecho con pacientes realmente con manifestaciones neurológicas, se hizo justamente en Wuhan. Fue reportado un conjunto de 214 pacientes COVID-19 positivo, ¿no? Del 16 de enero al 19 de febrero del 2020, y se evidenciaron, o se hace descripción en este reporte que apareció en el JAMA, ¿no? De manifestaciones neurológicas en el sistema nervioso central, periférico y enfermedades musculoesqueléticas. Hubo 88 casos severos y 126 no severos, y se vio que las manifestaciones neurológicas fueron entre el 7º y el 14 día mayoritariamente, y mayormente en los casos severos. De 78 casos con manifestaciones neurológicas, que son 36.4% aproximadamente, del sistema nervioso central se pudo rescatar aproximadamente 13.1% y vértigos 16.8%, pero también hubo alguna otra sintomatología neurológica central, como mareos, vértigos, y algunas otras como ataxia también. Y lo que mencionamos, la hipogeusia y la hiposmia,
que también estuvieran presentes a nivel del sistema nervioso periférico. Ya vimos más o menos cuáles las teorías que podrían apuntar a esto de la presencia de estos síntomas. Y en el caso de manifestaciones musculares, más lo que se evidenció fueron miopatías inflamatorias, pero más correspondía en este caso a los hallazgos mayoritariamente sistémicos, es decir, el compromiso sistémico del paciente llevó más a estos síntomas de tipo o de índole neurológica. En el caso del compromiso del sistema nervioso central también hubo casos severos en los cuales se manifestó con estados de conciencia, trastorno de estado de conciencia o enfermedad cerebrovascular, y se vio también algunas presencias de algunos exámenes laboratoriales como la linfopenia, aumento de la urea, por ejemplo, y en el caso también de las miopatías, aumento de dímero de PCR y mayor daño multiorgánico con compromiso incluso de azoemia y de perfil hepático. Es importante también manifestar que esto se convierte finalmente en una catástrofe inflamatoria. Entonces, no solo apuntar a un soborno, sino hacer una serie de pruebas también que te demuestren compromiso sistémico. Eso es importantísimo. Realmente la serie neurológica es una serie de reporte de casos en los cuales hay manifestaciones clínicas, pero más de eso no se manifiesta, simplemente como un aspecto general. Pero la Junta Directiva de la SEN, o sea, de la Sociedad Española de Neurología, aproximadamente el 21 de marzo del 2020, recomienda o hace una recomendación bastante directa respecto a la pérdida de olfato como posible síntoma precoz de infección por COVID-19 y contempla la anosmia aguda como uno de los síntomas de infección por este coronavirus. Asimismo, recomienda también que contemples la anosmia aguda, síntomas virales como mucosidad y sin mejor causa que la justifique, como un síntoma atribuible y aconseja aislamiento de 14 días prestando atención y comunicando al médico el desarrollo de nuevos síntomas. Ya se estaban recomendando algunos síntomas nuevos que iban apareciendo conforme se iba reportando más casos. Este es un caso, y empezamos con los casos un poco más individualizados. Es un caso de encefalopatía que fue reportado, ¿no? En este caso, en febrero aproximadamente del 2020, por el CURNS, en donde en Estados Unidos hubo un paciente masculino de 74 años que tenía múltiples complicaciones, ¿no? Era fibrilador, tenía enfermedad de Parkinson, tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también un EBC secuelar, ¿no? Y es más, se evidencia aquí justamente el superior. 24 horas después desarrolla cefalea y alteración del estado de conciencia con clínica respiratoria previa, digamos así. Realiza el protocolo COVID-19, en la radiografía de tórax hay hallazgos sugestivos, se hace tomografía de tórax finalmente, pero el paciente evoluciona de una manera muy mala, ¿no? Finalmente evoluciona con encefalopatía, afasia, es incapaz de seguir órdenes con movimiento alterado de 4 extremidades, ¿no? Y reactivo a algunos estímulos dolorosos, y el tratamiento empírico se hace con una prueba de COVID-19 PCR positiva a nivel nasofaríngeo, ¿no? Se trató con hidroxicloroquina y opinavir, ritonavir, pero el paciente finalmente falleció. Sin embargo, lo que intenta más que todo este reporte de caso, esta cefalopatía COVID-19, es que ellos hacen una punción lumbar y en la punción lumbar no registran ninguna anormalidad del estudio de la punción lumbar. Entonces ellos intentan mencionar que no hay una justificación para pensar que el COVID-19 puede presentar una meningitis o una encefalitis hasta ese momento. Eso sí, el tiempo lo dirá, pero iré pasando algunas diapositivas relacionadas a este punto de la punción lumbar y del líquido cefalorraquídeo que se encuentran en los pacientes, y si realmente es que no hay una evidencia de presencia del coronavirus, el COVID-19 en estos patógenos o en esta patología. Este es un caso también muy interesante en donde relacionaron, o hubo a nivel de Estados Unidos también en Detroit, una paciente femenina de 54 años que inicia con también sintomatología y alteración de estado de conciencia. Le haces una prueba COVID-19 que sale finalmente positiva. Se intenta hacer punción lumbar por el estado de conciencia alterado, ¿no?
y cultivos, pero no hubo disponibilidad en este caso del test, pero se evidencia el ataque de cráneo, como podemos ver aquí, hipodensidades a nivel simétrica, a nivel de ambos tálamos, ¿correcto? Y cuando le hacen la resonancia magnética, se evidencia lesiones de anillo de tipo hemorrágicas en ambos tálamos bilateral, en ambos tálamos, ¿no? En la porción medial de los lóbulos temporal, ¿no? Y también en las regiones subinsulares. Se dio tratamiento con inmunoglobulina, ¿no? Y la paciente evolucionó de una manera bastante buena, ¿no? Sin embargo, lo que intenta justificar o mencionar, hay que recordar que la encefalopatía aguda necrotizante es una entidad bastante que se ve en niños con presencia justamente de estas hiperdensidades, ¿no? Y estos anillos hemorrágicos también, principalmente en tálamos, pero ellos lo que intentan mencionar dentro de su estudio es que este grupo de pacientes está aumentado a través de un síndrome de citoquinas importantes y una respuesta inflamatoria importante, como parte de la respuesta sistémica del COVID-19 para la generación de esta patología. ¿Qué otro caso se reportó o qué otro caso neurológico interesante se ha reportado? La presencia de mielitis aguda después de una infección de SARS-CoV-2. Y esto se dio en Wuhan, China, en un paciente masculino de 66 años que también inicia con fiebre y fatiga, ¿no? Es tratado con oseltamivir y moxifloxacino durante 5 días, pero más o menos a la evolución, no fue una evolución esperada. El paciente se le hace el 13 de febrero una radiografía de tórax y hay un patrón compatible con COVID-19 después haciéndose la tomografía. Para eso se le toma justamente el PCR. Lo hospitalizan al paciente, lo tratan bajo aislamiento. Era un paciente que tenía una sintomatología sí respiratoria, pero no era una sintomatología respiratoria bastante crítica o bastante severa. Sin embargo, ven que durante el aislamiento del paciente, o sea, durante la hospitalización del paciente, el paciente desarrolla una debilidad de ambas extremidades inferiores con incontinencia urinaria y rectal que progresa en parálisis flácida finalmente de extremidades inferiores, ¿no? Y con un nivel sensitivo de T10 que te da el diagnóstico de mielopatía, el diagnóstico clínico, ¿no? Laboratorio LSR, resonancia de columna, no se realizó, el paciente al tratamiento que estaba recibiendo se le agregó inmunoglobulina humana por 7 días y hubo una mejoría parcial finalmente del paciente, ¿no? Entonces, lo que intenta mencionar este estudio, basado en esta mielitis aguda que pasó después del SARS-CoV-2, es si realmente aquellas zonas de la médula espinal, las neuronas que se encuentran en esa zona, expresan receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Podría ser una posibilidad y que el SARS-CoV-2 se une a finalmente estos receptores y desarrolla la clínica, en este caso de la mielitis, ¿no? Podría ser una posibilidad que no está demostrada aún. ¿Qué otro caso importante se pudo evidenciar? Convulsiones en un adulto con COVID-19 o con crisis epilépticas que hubo. Esta fue una paciente en Irán de 30 años de edad, mujer, que inicia también con una sintomatología respiratoria, fiebre, tos, fatiga, y finalmente tónico-clónica generalizadas, que incluso se tuvo que instaurar tratamiento de infusión de fenitoína y posteriormente levetiracetam con la respuesta inicialmente buena del paciente y con la evolución favorable al final. Sin embargo, el paciente solamente hizo un fenómeno de somnolencia. El resto del examen neurológico fue normal. El LCR del paciente y la resonancia magnética cerebral también fue normal, ¿no? Se le inició el lopinavir, ritonavir, y el paciente, como le digo, evolucionó de una manera favorable. ¿Qué intenta mencionar finalmente digamos, este estudio? Que una de las teorías que manejan ellos para la identificación de los síntomas neurológicos, signos y síntomas neurológicos, podría ser conllevado por la misma cascada inflamatoria del COVID-19 que inicialmente fue a nivel respiratorio, ¿correcto? Con la liberación de algunas sustancias, como es la interleucina 1, 2, 6, 10, factor de necrosis tumoral. Y estos pueden generar mecanismos excitatorios de la vía glutaminérgica y ser un mecanismo epileptógeno. Es una teoría interesante que podría ser validada posteriormente.
Este es un caso sumamente interesante y trae a colación también la parte de lo que se mencionaba en el LCR. Hace un momento mencionábamos que un estudio concluyó en un paciente cuando tuvo esta encefalopatía, ¿no? Y se le tomó una prueba de líquido cefalorraquídeo o se le hizo una punción lumbar y el paciente no evidenció ningún rastro de coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, este registro de este caso tiene como título el primer caso de meningitis y encefalitis asociados con SARS-CoV-2, ¿correcto? ¿Y por qué lo traigo a acotación? Porque es un caso bastante interesante y controversial. Veamos cómo inicia este caso. Es el único caso de la exposición que he tratado de limitar un poco la historia del caso. El paciente es un paciente de 24 años, varón, que llega con una sintomatología de cefalea, fatiga generalizada y fiebre a finales de febrero del 2020. Ese es el día 1, ¿correcto? Continuemos. El día 2, él consulta a un médico amigo, un médico cercano, le recetan laninamir y agentes antipiréticos, pensando en el diagnóstico de influenza debido a algunos síntomas clínicos. El día 5, visita a otra clínica porque empeora con sus síntomas. Vayamos tomando nota de la sintomatología que sigue el paciente: cefalea, fatiga generalizada y fiebre. Luego de eso empeoran sus síntomas y se agrega odinofagia, que aquí lo tenemos por aquí, y se somete finalmente a un examen de rayos X de tórax y análisis de sangre que fueron referidos como normales. Pongamos atención en este punto, como normales, ¿correcto? Día 5. Y sus familiares, según lo que refiere este reporte de caso, van a verlo el día 9, aproximadamente desde el inicio de la enfermedad. Y ese día 9, el paciente se encontraba tirado en el piso, con alteración de conciencia. Es transferido inmediatamente al hospital en ambulancia. Durante el transporte de emergencia, presenta crisis epiléptica generalizada, aproximadamente 1 minuto. Por cierto, esas crisis se repitieron luego durante la hospitalización. Pero lo interesante o lo que quiero que ustedes evidencien es, al llegar al hospital ingresa con una escala de coma de 6 puntos. Se le intuba, obviamente, y se ingresa a ventilador mecánico, pero aún así estaba estable hemodinámicamente, pero se reflejaba rigidez de nuca, ¿no? Un hemograma que se le hace con leucocitosis, linfopenia leve y un PCR aumentado sérico, estamos hablando de un PCR sérico aumentado, en el que reflejaba obviamente inflamación. TAC de tórax, hay una pequeña opacidad tipo vidrio esmerilado, que es un reporte o digamos unas características de imagenología torácica que son muy descritas en SARS-CoV-2, ¿no? Sin embargo, no es un patrón específico de este, y se ve pequeñas opacidades, como le menciono, tipo vidrio esmeril, lo superior derecho y ambos lados del lóbulo inferior. Pero, ¿por qué es que traigo a acotación el caso? Porque esta es la parte interesante del caso. Tiene un LCR, o sea, le hacen la punción lumbar al paciente por, obviamente, obvias razones. Tengo un paciente con un compromiso de conciencia, un compromiso con rigidez de nuca, y un paciente que me hace un compromiso con crisis epiléptica. Yo debo pensar en una infección del sistema nervioso central hasta que no me demuestres lo contrario. El LCR que obtuvieron de esa punción lumbar fue claro, incoloro, y la presión de apertura fue bastante alta, ¿correcto? Pero con un recuento celular de 12 proteínas y glucosa. Se ve que para el herpes, en este caso 1, y el anticuerpos IgM, varicela zoster, fueron no detectables. Esta es la parte interesante. Quiero que veamos aquí. La prueba de PCR que se hace para SARS-CoV-2 se realizó utilizando hisopado nasofaringio y LCR. Eso quiere decir que uno esperaría que si un paciente estoy pensando en SARS-CoV-2, debería haber un hisopado nasofaringio con PCR positivo, pero, oh, sorpresa, el paciente no detectó SARS-CoV-2 en el hisopado nasofaringio, pero sí lo detectó en el líquido cefalorraquídeo. Ese es un punto bastante importante y que nos hace suponer que la presencia neurológica en los sistemas nerviosos por parte del COVID-19 tiene una fisiopatología que tiene para rato estudiar, y la otra es cómo explicarnos que justamente el paciente nos haga
PCR en hisopado negativo y un LCR positivo. Eso quiere decir que en esta actualidad de la pandemia yo tengo un paciente con encefalitis y lo dice el artículo, tengo un paciente con una probable infección del sistema nervioso, sin dejar de lado los patógenos más comunes, es decir, yo debo hacer mi punción lumbar pensando en encontrar estreptococo, en encontrar algún tipo de virus como el herpes, que es común, que da bastante trastorno de conciencia y también crisis epilépticas, ¿no? Es decir, mis patógenos comunes en el Perú, como por ejemplo la meningotebe, no deben ir ocluidos o no deben ser eclipsados por el SARS-CoV-2. O sea, como primera posibilidad, no debo darle SARS-CoV-2, pero tampoco puedo decir que no lo voy a encontrar, ¿correcto? Entonces, la recomendación es que si estoy viviendo una pandemia, ¿no? En el cual hay predominio de este virus, lo recomendable es hacer también un PCR en LCR si es que estoy sospechando y si hay algún patrón respiratorio con mucha mayor razón, debo proceder a hacer esa prueba. Interesante. Y vemos también que dentro de la resonancia se pudo evidenciar fenómenos a nivel de la zona del ventrículo derecho, de la zona inferior del ventrículo derecho. Hay una hiperdensidad también a nivel de la zona del lóbulo temporal y del hipocampo, ¿no? Entonces eso nos hace pensar también que hay un infiltrado ya demostrándonos la presencia de encefalitis, ¿no? En esa zona. Y posteriormente, este paciente, bueno, el reporte de ese caso no menciona si vivió o murió, finalmente solamente hasta un cierto día que lo estaban siguiendo, ¿no? Pero bastante interesante. Pero también es bastante interesante la aparición de algunos casos comunes. Hace poco, recordemos, no hace tanto, digamos unos, ¿qué será? Unos 4 o 5 meses quizás. Hubo brotes de Guillain-Barré, ¿verdad? Recordemos mucho que estaba de moda en varios departamentos del Perú, en 2 o 3 que fueron principales, y fueron apareciendo casos de Guillain-Barré de una manera un poco atípica, es decir, no con la presentación clásica de paraparesia flácida, aguda, bilateral simétrica, ascendente, ¿no? Sino la aparición de más debilidad de extremidades superiores y por ello el compromiso del centro respiratorio era mucho más cercano. Sin embargo, también hay un reporte de caso respecto a síndrome de Guillain-Barré asociado a SARS-CoV-2. Pero el reporte de ese caso menciona casualidad o coincidencia. Una paciente de 61 años que viene por debilidad de miembros inferiores y fatiga severa que progresa en un día. Y no hubo ningún síntoma respiratorio. Ningún síntoma respiratorio. En el inicio de la enfermedad, ese paciente debuta con paraparesia de miembros inferiores, arreflexia, finalmente cuadriparesia, y se le hace una punción lumbar. Se le hace un estudio del LCR. Y como nosotros sabemos, una de las características del síndrome de Guillain-Barré es netamente un diagnóstico clínico, pero que hay algunos exámenes que nos podrían indicar o nos podrían, digamos, dirigir a la presencia de este síndrome. Uno de ellos es el estudio de LCR con disociación, celularidad, proteínas o albúmina citológica también. Generalmente se toma el 7º día, pero en el caso de este reporte se tomó el 4º día. Y el estudio del LCR con disociación, hubo una disociación celularidad que fue 5 células con proteínas elevadas. Entonces, demostré el Guillain-Barré. Eso es lo que quiero decir. Porque aparte se hizo un estudio de neuroconducción en donde demostraba neuropatía disminizante con latencias distales prolongadas y ausencias de ondas F, que son términos electromiográficos más específicos, pero que todo apuntaba a un típico síndrome de Guillain-Barré. Pero ¿qué pasó con este paciente? Yo el Guillain-Barré hago un tratamiento indudablemente con inmunoglobulina, pero este paciente al 7º día me hace tos y fiebre. O sea, me hace una sintomatología respiratoria 7 días después. Le tomo una prueba de COVID-19, se le hace un PCR de COVID-19 y sale positivo. Entonces, la pregunta que se hace el estudio o el reporte de caso en este
en esta situación ¿es un perfil parainfeccioso? ¿Es una forma de manifestación del COVID-19? ¿O es un síndrome de Guillain-Barré que finalmente evolucionó hacia una entidad completamente particular? Ese es un detalle bastante importante. Por eso dice el reporte, casualidad o coincidencia. Pero no olvidemos que el paciente inicia con una clínica estrictamente neurológica, no una clínica respiratoria. La clínica respiratoria es posterior a la clínica neurológica. Ahora, he dejado para el final los últimos dos puntos, ¿no? Los últimos dos puntos que tienen que ver con patologías bastante frecuentes neurológicas. Una de ellas es la migraña. Y en la migraña, este reporte que hace la revista de cefalea de dolor de cabeza americana, menciona que justamente los pacientes, la migraña afecta desproporcionalmente a personas con bajos niveles socioeconómicos, por los cuales en las grandes aseguradoras y en los sistemas de salud, lo que se recomienda es que los tratamientos apropiados, urgentes, y no haya problemas administrativos para acceder a esos tratamientos urgentes. Y los estudios farmacoeconómicos han demostrado que la cobertura de medicamentos caros para la migraña en realidad ahorra costos, ya que disminuye la discapacidad y dependencia de la atención hospitalaria. Esto, en términos sencillos, ¿qué significa? Yo tengo un paciente que viene por un dolor de cabeza crónico, por ejemplo, una cefalea crónica, y yo voy a seguir un protocolo en el cual generalmente se hace un escalonamiento de tratamientos de tanto sea profilácticos como tratamientos agudos de la cefalea, y en este caso, una de las cefaleas más comunes que es la migraña, ¿correcto? Entonces, el estudio o este reporte o este artículo es que si yo tengo un paciente que voy a tratar con una medicación y tengo que tratarla con una medicación especial de las más adelante dentro de mi plano escalonado, el sistema de salud debería darnos la facilidad para acceder al medicamento. Eso es lo que quiere decir. No es que esperes a que yo haga el escalonamiento riguroso que hay en épocas de pandemia, en épocas de COVID-19. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre un tema bastante importante, que es el famoso stroke o el famoso accidente cerebrovascular. Y lo he dejado al final porque se ha reportado, hay literatura sobre esto, pero sobre todo que es una de las patologías neurológicas de emergencia más frecuentes, número uno, más incapacitantes en el mundo y una gran causa de mortalidad en el mundo, desde el punto de vista neurológico y de todas las patologías. Digamos, este accidente cerebrovascular es favorecido por el COVID. El COVID-19 juega un rol importante en generar más accidentes cerebrovasculares en un paciente, digámoslo así. Bueno, se hizo en el Lancet, se tiró este estudio, digámoslo así, se lanzó este estudio retrospectivo de 221 personas o pacientes con COVID-19 de Wuhan, y de ellas se encontró que 5% presentitus isquémico. Uno presentó trombosis cerebral de los senos venosos y uno, 0.5%, una hemorragia cerebral. Entonces, los factores de riesgo que sacó este estudio fue avanzada, padecer COVID-19 grave y tener historias de algunas comorbilidades importantes como hipertensión, diabetes, enfermedad cerebrovascular, etc. Pero lo que mencionaba aquí, o lo que se intenta demostrar o mencionar respecto a la relación que existe entre SARS-CoV-2 y EBC, es que los pacientes con factores de riesgo vascular que tienen mayor compromiso de complicaciones y que tienen COVID-19 tienen entre 8 a 10 veces más posibilidad de ser catastróficamente la posibilidad de tener EBC. El SARS-CoV-2 se liga a los receptores de ECA2, eso es lo que menciona, en células del endotelio. Esto aumenta la presión arterial y conlleva a trastornos de coagulación y presencia de trombocitopenia, que es un factor que puede contribuir al aumento del riesgo de ictus isquémico o hemorrágico. Y hay una tormenta de citocinas que puede ser otro factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, hay un efecto procoagulante marcado. El tener COVID-19 para los reportes de los estudios que se hacen con EBC
es altamente perceptible para mayor cantidad de EBC. Este es un manual que ha sacado, digamos, la Sociedad Española de Neurología. Menciona bastantes puntos muy, muy importantes respecto al manejo del EBC. Bien, para los que conocemos un poco sobre stroke y los emergenciólogos, los amigos emergenciólogos, internistas, cardiólogos, etcétera, y otras especialidades, sabemos que el protocolo de stroke se da generalmente con una neuroimagen cerebral que es la tomografía cerebral per se, ¿verdad? Lo que recomienda el protocolo dentro de este manual, por ejemplo, es que en el momento que un paciente tiene un stroke y yo le voy a hacer la tomografía cerebral, la TAC de tórax debe estar incluida dentro de la toma si yo sospecho que ese paciente podría tener COVID-19 o tiene un riesgo de contacto COVID-19 o hay una clínica respiratoria durante la época de pandemia actualmente. Y así minimizar, digamos, el tiempo de demora del diagnóstico y adoptar medidas necesarias de tener un patrón imagenológico compatible a COVID-19. Y el otro punto es el tratamiento de la trombolisis, que debe ser abordado con los mismos criterios. Recordemos que la trombolisis es un procedimiento para intentar disolver el coágulo y que está accidente cerebrovascular o esa isquemia cerebral, y tienes un conjunto de criterios que va desde el tiempo, que actualmente se maneja 4.5 horas, ¿no? Hasta la toma de la tomografía sin evidencia de hemorragia cerebral, hasta un paciente mayor de 18 años con una presión entre valores específicos, ¿ya? Entonces, cuando uno va a hacer una trombolisis, los únicos exámenes que se refiere tanto las sociedades mucho más fuertes o potentes que ven esto, la sociedad americana, española, europea, etcétera, es la toma de la tomografía, la toma de una glucosa y nada te debe retrasar el tratamiento de la trombolisis. Sin embargo, como vemos que el COVID-19 tiene un fenómeno sistémico alto y además hay alteraciones plaquetarias y de coagulación, se recomienda que debe tomarse perfiles antes de iniciar también ya perfiles que nos identifiquen que no hay compromiso de estos patrones y iniciar con tranquilidad este procedimiento. En el caso de la trombectomía mecánica no menciona mucho, más que no da mayores cambios más que asegurar la mayor de las protecciones del personal que realizará el tratamiento endovascular y el tratamiento anticoagulante, y esto lo están mencionando muchas sociedades, tanto sociedades de tipo hematológicas, cardiológicas, etcétera, si realmente vale la pena dar un tratamiento anticoagulante pensando en la fase subaguda de la infección COVID-19. Y lo que refiere el manual es que hay evidencia importante que nos inclinaría a la enofarina, dosis de 40 a 60 cada 24 para beneficiar y evitar los efectos protrombóticos y la inducción de coagulopatías inducidas que nos podría llevar a los stroke. Y tratar de evitar interacciones importantes entre medicación de prevención secundaria del stroke y la medicación utilizada en COVID-19. Recordemos que la prevención secundaria generalmente y principalmente se da con medicamentos antiplaquetarios, ¿no? Como es el caso de la aspirina y el clopidogrel, tratamiento anticoagulante, como el caso de la warfarina, tratamiento con estatinas, como el caso de la atorvastatina, y medicación utilizada en COVID. Principalmente lo que refiere el manual y todas las referencias que hay respecto a los medicamentos es principalmente con los medicamentos antirretrovirales que son utilizados como en algunas series de casos como tratamientos expectantes de COVID-19. Por ejemplo, la combinación de estatinas con lopinavir y ritonavir, que está bastante descrito y que se sugiere el retiro inmediato si vas a utilizar este antirretroviral mientras dure el tratamiento del COVID-19, retirar en este caso, las estatinas. Finalmente, estas dos o tres últimas diapositivas, esta es una carta al autor, una correspondencia que se envía en el New England Journal sobre algunos fenómenos, digamos, algunas características neurológicas en SARS-CoV-2 en infección severa. Y este es un estudio que se hace en unidad de cuidados intensivos en Francia, ¿no? Entre el 3 de marzo y el 3 de abril del 2020,
¿correcto? Y es publicado el 15 de abril. Y las características neurológicas incluyen a 64 pacientes, de los cuales solamente finalmente se utilizó 58 con datos clínicos, porque 6 pacientes de ellos al ingresar a la unidad de cuidados intensivos murieron sin hacer ningún, digamos, ni sin hacerse alguna evaluación neurológica correspondiente. Todos tenían PCR positivo para COVID-19. La mediana que se manejó de estos pacientes, 63 años, ya 7 pacientes tenían algún trastorno neurológico previo, epilepsia, isquemia, y los hallazgos neurológicos se registraron en 8 de los pacientes al ingreso y 50 después que detuviste sedación y bloqueador neuromuscular. Hubo presencia de agitación, síndrome confusional, síndrome de tracto córtico-espinal, reflejos plantares extensores. En casi 39 de los pacientes, 15 pacientes habían tenido un síndrome desejecutivo cuando salieron de la sedación. Y la resonancia mostraba, aunque estos pacientes no tenían ninguna evidencia de sintomatología clara, neurológica específica, o que te dirigiera hacia una enfermedad específica, igual por el compromiso neurológico, por el compromiso de conciencia, por el síndrome confusional, se hizo resonancia en alguno de los pacientes. En este caso, 13 pacientes, y siempre se encontró hipoperfusión frontotemporal bilateral, ¿no? Es importante eso. En 8 de esos 13 pacientes se encontró una alteración de tipo resonancia, y habíamos mencionado también en aquel caso de encefalitis que vimos, ¿no? Un compromiso bastante temporal. 2 pacientes asintomáticos tuvieron EBC, uno fue un EBC isquémico pequeño y otro fue un accidente cerebrovascular subagudo, ¿no? Y el examen de las muestras de líquido cefalorraquídeo, y esto es un punto importante. Recordemos la publicación. Esto ha sido hace más o menos, ¿qué? Unos 20 y pico de días, 22 días, 12 días, perdón, aproximadamente, que se publicó. Y ahí se hicieron muestras de LCR de los pacientes, o sea, se hizo punción lumbar en 7 de estos pacientes. Y en esos 7 pacientes, en ninguno encontraron PCR positivo. Todos fueron negativos para el SARS-CoV-2. Sí se encontró en uno de los pacientes un nivel de proteína IgG elevado. Eso indica inflamación, ¿no? Y puede ser dado por otras patologías. No es específico de una enfermedad, pero el PCR que se tomó en esas muestras de esos pacientes, ninguno salió positivo, ¿correcto? Por eso el caso aislado que mencionamos del primer caso de meningoencefalitis por SARS-CoV-2 es un caso aislado y habría que hacer algunos indicios y algunos estudios mayoritarios para poder referirnos a ello. Bueno, esa fue la última diapositiva. Este es mi equipo de trabajo y después y hacernos llevar como principal preocupación a nuestro paciente. Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy atento a algunas de las preguntas. Agradecemos la ponencia del doctor Segundo Ávila, la excelente ponencia, y damos paso a las preguntas. Chicos, si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat y yo se las leo al doctor. Y el post-test ya está también en el chat de Zoom, ya pueden acceder a él.
Aquí tenemos una pregunta de Joyce. Ya le activé el micrófono, si podría hablar, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitar al doctor Ávila por su brillante exposición, ¿no? Y bueno, yo soy médico gastroenterólogo y es muy interesante lo que él comenta, pues, ¿no? Realmente en lo que es la infección por el SARS-CoV-2, aún no sabemos si este virus realmente es citopático o todas las manifestaciones que se presentan son por un daño de las tormentas de citocinas, ¿no? Quería yo hacer una pregunta, ¿no? Bueno, al igual que también nos preguntamos nosotros los gastroenterólogos, es, por ejemplo, cuando se hace la división de los pacientes, como sabemos, la clínica se puede presentar en leve, en una enfermedad severa y en una enfermedad crítica. Y generalmente los clasifican en la enfermedad grave según manifestaciones de tipo neumológicas, según la presencia o no de neumonía, si tiene alteración de la frecuencia respiratoria, ¿no? Sin embargo, ¿no sería interesante que también se incluyan como graves a los pacientes que vienen con encefalopatía o manifestaciones tipo stroke? Porque hemos visto que esos pacientes que tienen trastorno de la conciencia no los clasifican aquí y se pueden perder de un tratamiento oportuno. No sé qué opinión tiene el doctor Ávila de esto. Gracias, Joyce. Bueno, es bastante interesante tu pregunta y te la voy a contestar con un caso bastante atípico de mi propio hospital, hace unos días, hace unas semanas en realidad. Viene un paciente con una clínica y he recibido en mi hospital con una clínica aparentemente de una enfermedad cerebrovascular. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta que los pacientes uno los recibe y tiene que tomar una decisión viendo la clínica en la que aparece el paciente. En este caso, el paciente tenía una clínica de una focalidad neurológica, una hemiplegia izquierda, ¿no? Y es un paciente que ingresa al servicio, ingresa a la emergencia, recorre la emergencia, va hacia el tomógrafo, se hace la tomografía cerebral, regresa y el paciente no tenía ninguna sintomatología respiratoria. Cuando evalúa al paciente, había así una focalidad del hemicuerpo izquierdo, pero también había una presencia de una agitación psicomotriz y también la presencia de una rigidez de nuca. Entonces, más parecía un cuadro encefalítico más que un cuadro de EBC en evolución. Ese paciente se revisa la historia clínica y tenía una historia de una enfermedad pulmonar intersticial antigua. Se le hace una prueba rápida y sale un IgG positivo para COVID-19. Y el paciente se decide enviar hacia un hospital que está haciendo, en este caso, en Cajamarca, el hospital Simón Bolívar, que es el hospital de referencia respecto a ese caso, ¿no? El hospital COVID, como decirlo, ¿correcto? Entonces es muy importante lo que tú dices. El protocolo que cada hospital debe llevar, el protocolo que debe manejar es un paciente sintomático respiratorio, un paciente sintomático no respiratorio, es decir, que venga por otra clínica completamente diferente a pensar en un COVID-19, ¿no? Como por ejemplo síntomas neurológicos, gastroenterológicos, etcétera, y pacientes que vienen en parada cardiorrespiratoria o en pacientes que vienen con una enfermedad crítica y que tienen que pasar a unidad de cuidados intensivos, ¿correcto? Si yo tengo un paciente con síntomas no respiratorios, a ese paciente ahorita yo le debo hacer la prueba rápida. Ese paciente, antes de ingresar a mi emergencia y pasearse por mi emergencia, debe tener una prueba rápida. Es decir, yo debo clasificar a ese paciente, como tú bien dices, dentro de la patología leve, moderada y severa, pero yo no puedo ahorita, digamos, decir que ese paciente no es un COVID-19, un neurocovid o una enfermedad que tenga que ver con otro sistema que no sea específicamente respiratorio. Entonces, esos pacientes deben ser bien abordados y he ahí la importancia de quién reciba al paciente. Porque recordemos, y eso lo hemos comentado muchas veces contigo, Joyce, que los pacientes se definen dependiendo de quién los reciba. Es decir, yo recibo un paciente y lo enfoco de una manera adecuada,
no solamente pensando en su sintomatología por la que viene, sino en que estamos actualmente en una pandemia y debemos valorar también eso. Gracias. Ya. Y también quisiera hacer otra pregunta. Realmente son muchas las dudas, como tú vienes diciendo, segundo. Como es una enfermedad nueva, realmente el manejo nos cambia. A nivel de enfermedades gastrointestinales, nosotros usamos corticoides. Me imagino que también para enfermedades neurológicas hay enfermedades que pacientes que usan corticoides. ¿Tú crees que esos pacientes tienen más susceptibilidad de adquirir la infección por COVID y sobre todo de adquirir una enfermedad más grave o crítica? Mira, los reportes de los pacientes que se han dado que usan corticoterapia a largo plazo, como son el caso, por ejemplo, de enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo el caso de la neuromielitis óptica, en la cual pacientes usan, o esclerosis múltiple que usan inicialmente inmunosupresores, ¿no? Se ha visto que sí hay una mayor susceptibilidad de esos casos, ¿no? Incluso esos tipos de pacientes que se han reportado con EM y con uso de corticoterapia y de inmunosupresores en general, te hace más propenso y la inflamación es más catastrófica en la serie de casos, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos considerar también ello. Sin embargo, recordemos también, ¿no? Aparte de lo que estás comentando, que la teoría que se maneja actualmente para los manejos de COVID-19 es anticiparte a la catástrofe o a la cascada inflamatoria, ¿no? Recordemos que pasa el séptimo día y hay una inflamación bastante importante, una hiperinflamación que lo refieren algunos de los artículos, y vas a tener que anticiparte a ello, ¿no? Yo creo que eso es, para mí, es lo más racional que podría hacerse. Pero respecto específicamente a tu pregunta, sí, se ha visto reporte de casos, principalmente en el caso neurológico, por ejemplo, de pacientes con EM o de neuromielitis óptica que han usado inmunosupresores y corticoides y que finalmente ha sido COVID positivo, ver desenlazado una estancia en UCI o en la unidad de cuidados intensivos con malos patrones y ventilatorios y finalmente muerte en muchos de esos casos. Claro, claro, y ahí viene también otra pregunta. Mira, yo esto también lo estaba discutiendo con un colega, le decía, tú tienes un paciente cirrótico que es un paciente inmunodeprimido, por sí, porque tiene una disfunción inmune de base, que te adquiere una infección por COVID, ¿no? Sin embargo, tu paciente tiene una clínica leve. Según lo que hay hasta ahora de información, en ese paciente no es indicada de iniciar tratamiento con hidroxicloroquina, citromicina, lo Así único que es. está aprobado, ¿no? Por ahora. Entonces le digo, vamos a esperar que ese paciente se descompense, o no sería bueno en esos pacientes especiales, aparentemente inmunodeprimidos, iniciar ya tratamiento. Acá pesa también el juicio clínico sobre el riesgo y beneficio, también hay que usar también. Si es bien que eso no es indicado en las guías, a mí personalmente, yo me tentaría en darle, porque un paciente ya descompensado, ¿ya qué más le puedo ofrecer? Tiene una mortalidad muy alta. No sé qué opinas tú respecto a eso. Mira, voy a hablarte a nivel también de pacientes neurológicos, ¿no? Si yo tengo una enfermedad leve y sé que la sintomatología va a ser está evolucionando de manera favorable y sé también más o menos el curso de la enfermedad, sé los tiempos de la enfermedad y ese paciente hay una recuperación inminente y obvia, ¿no? En mi caso, yo sí no sería tan agresivo, ¿no? Sí trataría a los pacientes leves, no anticipándose a creer que todo va a ser cascada inflamatoria inminente, potente y descabellada, ¿no? Sin embargo, aquí viene la parte del juicio clínico y la parte que tú muy bien mencionas, ¿no? Entonces, para eso para eso en este caso hemos elegido algunas especialidades que son bastante y netamente clínicas. Si yo veo un paciente que no está evolucionando favorablemente, no sé si viste durante la diapositiva en que presentaba un paciente con evolución desfavorable, en el caso de esa encefalitis
en el cual el paciente tuvo el primer día fiebre, fatiga, y luego evolucionó odinofagia con más cefalea, o sea, en ese transcurso de esos 7 primeros días, el paciente estaba yendo mal. No era un paciente que estaba evolucionando como se esperaba, y no era un paciente que estaba compensando, no era un paciente que se estaba descompensando, de tal punto que el día 9 convulsiona y lo llevan por trastorno de conciencia. Entonces, creo que juega un papel muy importante la anticipación, sí, pero también una anticipación juiciosa. No es que todos los pacientes, me parece, evolucionan de la misma manera, obviamente, pero tampoco es que la mortalidad sea la misma también y que a la unidad de cuidados intensivos y la mayoría de los pacientes graves sea el mayor porcentaje. Entonces, yo creo que hay que considerar también la evolución clínica y la evolución cercana. Tu ojo clínico, pero cercano al paciente durante los días que estás viendo la enfermedad. Si estás viendo una enfermedad que no está yendo bien, que te está produciendo síntomas y empeoramiento de sintomatología, yo sí me anticiparía antes del 7º día a darle el tratamiento que tú me dices, aunque no esté en las guías. Pero si yo tengo un paciente que al 5º día está igual que el primer día, yo creo que pensaría que la evolución de la enfermedad es la evolución natural de la mayoría de los pacientes que estamos viendo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. En realidad hay mucho pan por rebanar en lo que es enfermedad de COVID, ¿no? Bien, como tú, sí, hay que seguir muy acerca a los pacientes, pues, ¿no? Y bueno, ese era todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Joy. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada esta charla. Nuevamente, muchas gracias al doctor Segundo Ávila por haber participado como ponente y esperamos su participación en próximas ponencias. Gracias. Gracias, muy agradecido por la oportunidad. Y un saludo muy, muy grande para todos los colegas, para todos los estudiantes y a seguir las indicaciones de siempre, mantenernos en casa, el distanciamiento social, el buen lavado de manos, las recomendaciones que nos ha dado hasta ahora. Gracias.